Vamos a hacer la parte de tolerancia y autoinmunidad. Eh, en lo que se refiere a tolerancia, bueno, en líneas generales, los antígenos, tanto los antígenos propios como los extraños, pueden ser tolerados por el sistema inmune, ¿ya? Y esto se define como la falta de respuesta frente al regreso del antígeno. A nivel periférico hay varios mecanismos de tolerancia, ¿no? Y hay mecanismos a nivel central. A nivel central el principal va a ser la de lesión clonal. A nivel periférico tenemos el mecanismo bueno, tenemos el mecanismo de expresión clonal, que lo hacen las células reguladoras, impidiendo que la célula autorreactiva vaya a dañar a una célula de un tejido sano. Están los mecanismos también de lesión clonal, pero en menor medida. Este, bueno, está el tema de los santuarios inmunológicos que hemos visto en el seminario. Y está el tema mediado por regulación por receptores reguladores, ¿no? Eh, bien, los problemas que se derivan del quiebre de los mecanismos de regulación se conocen como problemas de autoinmunidad, ¿ya? Que vamos a ir revisando. Bien, en primer lugar, la falta de respuesta a la reexposición a un antígeno lo vamos a definir como tolerancia inmunológica. ¿Ya? La tolerancia inmunológica puede ser inducida también. ¿Ok? Hay situaciones en las cuales la, la presentación del antígeno y el reconocimiento antigénico se hace en ausencia de señales de coestimulación. En esa situación, lo que ocurre es que las células entran en anergia, ¿no? Es un mecanismo que se observa sobre todo en tolerancia inmunológica en tejidos periféricos. La, bueno, se plantea de la siguiente forma, ¿no? Si una célula autorreactiva ingresa a un tejido y comienza a tomar contacto con los antígenos que son expuestos por las células, el reconocimiento repetitivo del mismo antígeno induce en la célula estados de anergia inmunológica. Bien, aquellos antígenos que inducen tolerancia inmunológica, como está ahí, lo vamos a llamar tolerógenos o antígenos tolerogénicos. Paul Ehrlich fue el primero que pensó en esto de la falta de tolerancia inmunológica y bueno, en los años en que estaba Paul Ehrlich no se aceptaba la posibilidad de que existieran células autorreactivas en el organismo. Y a esa posibilidad, bueno, este investigador dijo que si sucediera eso, que el sistema inmune se volviera contra el organismo, sería una catástrofe inmunológica. Y a eso lo denominó horror autotóxico. Bueno, más adelante sí se descubrió que existían células o respuestas de tipo autorreactivo y comenzaron a investigarse los mecanismos de control. Y fue Frank McFarlane, ¿no? Quien planteó la teoría de lesión clonal, ¿no? Él planteó que las células autorreactivas iban a ser eliminadas, este, para evitar que vaya a causar daño al organismo. Bueno, la tolerancia inmunológica tiene varios mecanismos. En primer lugar, es antígeno específica.
Esto quiere decir que la célula autorreactiva va a ser específica para algún antígeno propio, ¿no? Y se observa más claramente a nivel del timo, ¿no? La tolerancia inmunológica, por ejemplo, en el timo, al momento de la selección negativa, cuando una célula toma contacto con algún antígeno, que por ejemplo puede ser tiroglobulina, ¿no? Y la señal que se genera está próxima al umbral de autorreactividad. Eso va a hacer que esta célula se convierta en una célula reguladora, ¿ya? La célula que se ha convertido en reguladora va a regular la autorreactividad que está dirigida contra eh, las células que exponen o presentan tiroglobulina, en este caso las células de la glándula tiroides. Lo mismo sucedería si se tratase de células, o perdón, de antígenos de insulina, ¿no? La célula reguladora que se generaría vigilaría las respuestas autoinmunes que podrían generarse contra las células de los beta de los islotes del páncreas que exponen o presentan antígenos de insulina. La tolerancia inmunológica, como les comenté, tiene, se da en dos lugares, ¿no? Tiene dos modalidades. Una es la tolerancia central, que es la que se presenta en la médula ósea y el timo, y el mecanismo principal es la de lesión clonal, y la tolerancia inmunológica, que tiene varias formas de inducir tolerancia, ¿ya? En cuanto a las células reguladoras, tenemos aquellas células que se van a generar a nivel central, que vamos a conocerlas como reguladores naturales, ¿no? Y las otras que se generan a nivel periférico, que van a ser los reguladores periféricos o reguladores inducidos. Bien, a nivel central, entonces, el principal mecanismo de tolerancia inmunológica es la eliminación de aquellas células autorreactivas o de lesión clonal. En el caso de los linfocitos B, ¿no? Hay un grupo de células autorreactivas, un 40% más o menos, que pasa por un proceso que se conoce como edición del receptor. La célula autorreactiva, en lugar de morir, lo que hace es, lo que sucede dentro de ella es que se generan señales de supervivencia, ¿no? Y le permiten al linfocito B, que va a ser seleccionado, generar un nuevo receptor. El nuevo receptor consiste en cambios epigénicos que se van a dar en las regiones variables, ¿no? No hay una nueva transcripción genética, eso no sucede. Se producen unos acomodos, digamos así, genéticos de la región variable del receptor, de manera que este receptor cambia y termina configurándose en uno nuevo. Eh, Después la célula vuelve a pasar por procesos de selección negativa y si lo pasa, puede ir a poblar los órganos linfoides periféricos. Como les comentaba, a nivel central se genera una población de linfocitos T reguladores, ¿no? Eso sucede al momento de la selección negativa y pasa cuando las señales que se producen al momento del contacto son fuertes, ¿no? Cercanas al umbral de autorreactividad. A nivel periférico, tenemos los mecanismos de inducción de anergia clonal que les comentaba que se producen porque hay un reconocimiento, hay una activación, pero no se presenta la segunda señal. Eso hace que la célula entre en estado de anergia. También les dije que había un proceso de lesión clonal, aunque no es
tan importante como sucede en el caso de los órganos linfoides primarios y están el otro mecanismo de supresión clonal, donde va a ser el linfocito T regulador que puede originarse a nivel central o a nivel periférico, el encargado de suprimir las respuestas de la célula autorreactiva. Bien, entonces en la tolerancia central tenemos la selección negativa, ¿no? La generación de linfocitos T reguladores y es muy importante al momento de la selección negativa el gen aire. El gen aire, también conocido como gen regulador de autoinmunidad, ¿no? Se encarga de, permitir o promover la expresión de antígenos que normalmente no se exponen en el timo o que no pertenecen a células tímicas y son antígenos que se encuentran en células que se ubican en tejidos periféricos. Ese gen, por ejemplo, permite que se eliminen aquellas células autorreactivas para glándulas, ¿no? Para glándulas que, bueno, tiroides, suprarrenal, etcétera. El- los efectos de este gen provocan un síndrome autoinmunitario que se conoce como síndrome de polineuropatía autoinmune de tipo 1, ¿no? A nivel periférico tenemos los mecanismos de anergia clonal. Ya algo de eso hemos revisado, ¿no? En otras reuniones. El bloqueo de la señal de transducción del receptor del linfocito T, que lo hacen, por ejemplo, los receptores reguladores, como el PD1, ¿no? Este, el marcado de las proteínas que se encargan de las señales que son generadas por el receptor del linfocito T para degradarlas posteriormente también es una forma de regulación y lo hacen, por ejemplo, las moléculas CTLA4, ¿ya? Y la actividad de receptores que van a inhibir las señales coestimuladoras de la molécula CD28, eso lo hace, por ejemplo, la molécula CTLA4 también, ¿ya? Bien, a nivel periférico se va a dar la supresión por la actividad de linfocitos T reguladores. La tolerancia central, para terminar, en el timo, ¿no? En la médula tímica, el mecanismo principal es la de lesión clonal. Al momento de la selección negativa también se generan los linfocitos T reguladores. La generación de reguladores se produce siempre cuando las señales son muy fuertes y están próximas al umbral de autorreactividad. La regulación por receptores inhibidores, bueno, tenemos el CTLA4, tenemos el CTLA4, ¿no? Eh, ese receptor, bueno, pertenece a la familia del CD28 y es un receptor que, bueno, el CTLA4 y el CD28 tienen como ligando la misma molécula, que es la molécula B7, que es expresada por la célula presentadora de antígenos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que el CTLA4 tiene una afinidad mucho mayor por la molécula B7 y es capaz de desplazar a la molécula CD28 de su unión. Una vez que se produce las interacciones entre CTLA4 y B7, bueno, la CTLA4 dentro de lo que hace es bloquear las señales activadoras uno y 2, secuestra o retira la molécula B7 que se encuentra ubicada en la membrana
de la célula presentadora para incluirla en una vacuola endocítica y degradarla. Acá, por ejemplo, tenemos cómo entra a actuar la CTLA4. El ligando, como les comentaba, es el mismo. Tenemos la molécula coestimuladora B7, que es de la célula presentadora, y uno de los ligandos es la molécula CD28. Ese par es un par de activación. La molécula reguladora es a nivel central, ¿no? A nivel de los órganos linfoides periféricos, perdón. Esta molécula CTLA4 lo que hace es unirse a la molécula B7, desplazando a la molécula CD28, ¿ya? Y una vez que se produce esto, la molécula CTLA4 lo que hace es retirar a la molécula B7 que está siendo expresada por la célula presentadora para incluirlo en una vacuola endocítica donde finalmente va a ser degradada. La regulación por CTLA4 también la puede hacer la célula reguladora, ¿no? Que expresa esta molécula en grandes cantidades. Bien, a nivel periférico, la regulación, como ya les adelanté en las reuniones anteriores, tiene como regulador principal a la molécula PD1, que es la llamada muerte, que es llamada muerte programada 1. También pertenece a la familia del CD28, ¿no? Y su acción la realiza a través de sus ligandos. El ligando 1, PD1, y el ligando 2 de PD1. Las dos cumplen la misma función, la función de inducir estados de energía inmunológica en la célula autorreactiva, en este caso, ¿ya? No nos olvidemos que, o tengan en cuenta que la molécula PD1 o muerte programada 1 la están a expresar los linfocitos T activados. ¿Ok? El mecanismo de acción ya se los expliqué. Esta molécula lo que hace es bloquear las señales de activación, induciendo el ingreso a estados de energía de la célula que está haciendo el reconocimiento antigénico. En esta tabla, bueno, hay algunas comparaciones entre lo que es la CTLA4 y la molécula PD1. El sitio de acción principal ya se los comenté, el CTLA4 en los órganos linfoides secundarios y actúa al momento de la activación del linfocito T. Y en cambio el PD1 es una molécula que regula la actividad de las células T efectoras. ¿Ya? Las células que se inhiben, bueno, el CTLA4 inhibe a las dos por igual, CD4 y CD8. En cambio, el PD1 regula más la actividad de la célula citotóxica, ¿no? O sea, del CD8. ¿Qué células van a expresar CTLA4? Los linfocitos T reguladores en grandes cantidades y también los linfocitos T activados. El PD1 lo expresan los linfocitos T activados. Las señales que se inhiben, bueno, el CTLA4, como les comenté, compite con el CD28 por el ligando B7, ¿no? O sea, va a haber una inhibición competitiva. En cambio, el PD1 inhibe la señalización que se genera a partir del receptor del linfocito T. Inhibe las señales activadoras que dependen de sinasos, ¿no? O sea, de enzimas que van a fosforilar moléculas para activarlas y promover, ¿no? La activación del linfocito T. ¿De qué enzimas estamos hablando? Aquellas que son activadas por las interacciones del receptor de linfocito T, las señalizaciones del receptor de linfocito T, y también de su molécula coestimuladora CD28. Tiene
algún rol en la supresión de respuestas inmunes mediadas por linfocitos T reguladores, el CTLA-4 sí. El PD-1 es muy probable que no, ¿no? En cuanto a los linfocitos T reguladores, bueno, hay dos tipos. Los linfocitos que se van a generar a nivel central al momento de la selección negativa y tenemos otro grupo que se va a generar a nivel periférico. Todos presentan o tienen la misma expresión fenotípica. Expresan gran cantidad de la molécula CD25 o la cadena alfa del receptor de interleuquina 2, ¿ya? El factor de transcripción es el FOXP3, ¿ya? Son CD4 positivos, FOXP3 positivos y CD25 high, ¿ok? Como expresan la molécula, la cadena alfa del receptor de interleuquina 2 en cantidades importantes, para su supervivencia, estas moléculas requieren de interleuquina 2, ¿ya? De interleuquina 2 y no de interleuquina 7, como sucede con los otros linfocitos que son vírgenes. A nivel de los ganglios linfáticos, como les he dicho en varias oportunidades, estas células necesitan señales, señales que les permitan sobrevivir. Eh, las células vírgenes expresan una buena cantidad de receptores para interleuquina 7 y la migración celular depende en buena cuenta de la expresión de receptores para interleuquina 7, ¿no? Las señales que son generadas por las interacciones que se dan, mm, las interacciones que tienen las células con interleuquina 7 les permite sobrevivir. Eso es para los linfocitos vírgenes en general. En el caso de los reguladores, eso no es así. El regulador, en lugar de receptores para interleuquina 7, expresan receptores para interleuquina 2, ¿no? En grandes cantidades. Y necesitan, más que en interleuquina 7, las señales generadas por la interacción con interleuquina 2 para poder sobrevivir en los órganos linfoides periféricos. Bien, entonces, bueno, en conclusión, en el timo vamos a tener que se va a generar la población de linfocitos T reguladores naturales, ¿ya? Eso va a suceder en la médula tímica. En los órganos linfoides periféricos se va a generar también una población de linfocitos T reguladores que vamos a llamar inducibles o adaptativos, ¿ya? Inducibles o adaptativos. Y estos linfocitos, para poder generarse, requieren de dos interleuquinas. El factor beta transformante del crecimiento y la interleuquina 2, ¿no? El factor beta transformante del crecimiento, que ya lo vimos cuando revisamos la parte de THI7, en este caso induce la formación del factor de transcripción nuclear FOXP3, ¿no? Que es el característico del linaje regulador. La interleuquina 2, que señaliza a través de la molécula STAT5, lo que va a hacer es amplificar la expresión FOXP3, ¿no? Y de otros grupos genéticos que están asociados con la generación de linfocitos T reguladores. Como les dije, el hecho de que exprese grandes cantidades de la molécula CD25 hace que sea necesaria esta interleuquina la 2 para la sobrevivencia y mantenimiento de esta población celular. Bien, bueno, en el timo se generan los reguladores centrales, ¿no? O naturales, y en la periferia vamos a tener los inducidos o adaptativos, ¿ok? Su función es regular la respuesta autoinmune que se está dirigiendo contra otros
contra células sanas y es antígeno específico. Los mecanismos de acción de los reguladores a través de interleuquinas, a través de la producción de interleuquina 10 y factor beta transformante del crecimiento. La interleuquina 10, ya les dije también que esta interleuquina es una antiinterleuquina, ¿no? Bloquea todo lo que sea activación particularmente de tipo TH1. Y el factor beta transformante del crecimiento también es una interleuquina reguladora. Las dos intervienen en los procesos de inducción de estados de tolerancia inmunológica, ¿ya? Este, la inhibición de las células presentadoras de antígenos, ¿no? Mediante las interacciones con CTLA4 y B7. CTLA4 va a bloquear la actividad coestimuladora de la molécula B7 y no solo eso, la CTLA4 también va a ir retirando las moléculas B7 que se encuentran sobre la membrana de la célula presentadora de antígenos para después degradarlas. Y la tercera forma es a través de consumo de interleuquina 2. La expresión, ¿no?, muy alta de la molécula CD25 le permite al linfocito T regulador capturar interleuquina 2 e impedir que esa interleuquina 2 pueda continuar interactuando con las células efectoras, o sea, aquellos linfocitos que se han activado y que están participando de las respuestas inflamatorias. Eh, la falta de interleuquina 2 hace que los linfocitos activados, ¿no?, inflamatorios, eh, pierdan señales de estimulación. Y en la medida que pierden señales de estimulación, bueno, estas células van a ir entrando en estados de falta de estimulación, lo que va a llevarlos a anergia y apoptosis. Bien, la primera interleuquina, el factor beta transformante de crecimiento, lo conocemos. Esta es una familia de tres moléculas, ¿ya? Tres moléculas. La más importante es la beta 1. Es un homodímero, el macrófago activado de su fuente principal, ¿no? Pero hay otros, muchos grupos celulares que también la pueden producir. Esta molécula se produce y al momento de liberarse, se libera rodeada o cubierta, ¿no?, por otras moléculas. Para que el factor beta transformante de crecimiento pueda tornarse activo, es necesario que las moléculas que la están cubriendo puedan ser removidas. Una vez que sucede esto, puede interactuar con su receptor. El receptor tiene dos cadenas, la R1 y la R2, ¿no? Y lo que van a hacer es, una vez que se produce la interacción, reclutan y activan un conjunto de moléculas señalizadoras que se llama SMAD, que al asociarse se van a traslocar al núcleo y van a iniciar, ¿no?, la activación de las regiones promotoras de los genes que están vinculados a su acción. Las acciones, bueno, las conocemos también. Como molécula reguladora, inhibe la activación de los macrófagos y promueve más bien la activación alterna, ¿no?, de los macrófagos. Suprime la actividad de polimorfos nucleares, también regula la actividad o la expresión, por ejemplo, de moléculas de adhesión y producción de interleuquinas por parte de las células endoteliales. Acabamos de ver que esta interleuquina interviene en la generación de la población de células reguladoras, particularmente a nivel periférico, ¿no? Eh, bueno, promueve, eso también lo hemos revisado, la generación de linfocitos TH17 porque promueve la expresión del factor de transcripción nuclear ROR-gamma-tau. En mucosas en particular, junto con la interleuquina 6, la interleuquina 10, ¿no?, en especial promueven el cambio de isotipo hacia la producción de inmunoglobulina A.
Y bueno, o como activa o induce la activación alterna del macrófago, tiene que ver con los procesos de reparación y cicatrización de tejidos. La interleuquina 10, la antiinterleuquina, es un heterodímero y pertenece a la familia de interleuquinas de 6 hélices en As. Este, bueno, el receptor tiene dos cadenas. Esta interleuquina ya comentamos acerca de sus acciones, ¿no? Y tiene varias fuentes celulares, macrófagos, células dendríticas, linfocitos T reguladores y también en su momento lo producen las poblaciones de linfocitos helper 1 y helper 2. Como les comenté en seminario, esta interleuquina bloquea sobre todo lo que tiene que ver con activación clásica del macrófago, ¿no? Em, Inhibe la producción de interleuquina 12 porque inhibe la producción de interferón gamma, porque bloquea la actividad del linfocito T helper 1, ¿ya? Y al bloquear la producción de interferón gamma, bloquea también la presentación antigénica en clase 1 y en clase 2. Y de esta forma también se inhibe la activación de células presentadoras como las células dendríticas y los macrófagos. La tolerancia del linfocito B, em, a nivel central tenemos la de lesión clonal, ¿no? También con una atingencia, ¿no? Lo que les comenté al inicio. Los linfocitos T B autorreactivos en un 40% de los casos no son eliminados. A nivel central, las interacciones que inducen la apoptosis de los linfocitos B que están en proceso de maduración se producen sobre todo cuando hay interacciones con células que forman parte de la matriz de la médula ósea. Cuando se producen las interacciones, eh, se asume que el contacto con las células de la matriz va a realizarse a través de varios receptores. O sea, al momento de la selección negativa, el linfocito B va a interactuar usando varios receptores que van a interactuar con las células que están formando parte de la matriz de la médula ósea. Eso genera un conjunto de señales, ¿no? Que si son muy potentes, indican que la célula es autorreactiva y por lo tanto va a ser eliminada, ¿ya? Sin embargo, eso no siempre es así. Las interacciones múltiples, los enlaces cruzados que se van a producir, en el 40% de los casos induce la expresión de moléculas de supervivencia, o sea, moléculas antiapoptósicas, y lleva a la célula autorreactiva a generar un nuevo receptor, ¿no? A ese proceso se le llama edición del receptor, ¿ok? Y como les comenté, la edición del receptor consiste en hacer cambios epigénicos, ¿no? A nivel de los dominios variables para que este receptor cambie su configuración y después la célula pueda pasar de nuevo por el proceso de selección negativa, ¿ya? Bueno, esa es una forma. El otro tipo de antígeno con el que puede interactuar el linfocito B es aquel que se encuentra en solución, ¿no? Antígenos solubles. Cuando el linfocito B interactúa con antígenos solubles y estos antígenos solubles eh, inducen señales autorreactivas, la célula va a entrar en estado de anergia, ¿no? Los estados de energía clonal que finalmente van a llevar la muerte por apoptosis. Bueno, en resumidas cuentas, el proceso de edición de receptor, perdón, la de lesión clonal
se va a producir cuando el linfocito B interactúa con células de matriz. Las interacciones son por enlaces cruzados y las señales son muy fuertes, ¿no? La célula puede ser eliminada por apoptosis o puede pasar al proceso de edición del receptor. Si la autorreactividad se va a producir contra antígenos que están en estado de solución, o sea que son solubles, la célula puede entrar en estado de energía clonal y después debe ser eliminada por apoptosis. A nivel periférico, también se dan los procesos de energía y de lesión clonal, ¿no? Si hay activación del linfocito B, les comentaba hace un rato que los linfocitos B o los linfocitos, particularmente los B, ¿no? Cuando son autorreactivos e interactúan de forma repetida con el mismo antígeno, entonces se van a activar, ¿ya? Y toda célula, todo linfocito B activado para poder completar el proceso requiere de la presencia de una interleuquina, que es esta, el BAF, ¿no? Que es el factor de supervivencia del linfocito B, lo que le permite completar la señalización para poder diferenciarse a célula productora de anticuerpos. En los casos en los cuales no hay coestimulación o se trata de reconocimiento de tejido normal, las células activadoras no le van a proveer la interleuquina al linfocito B, haciendo que esta célula entre en estado de anergia por falta de señalización, ¿ya? Y finalmente, la célula que no logra activarse por ausencia de BAF va a entrar en energía y finalmente va a morir por apoptosis. ¿Ok? Las señales de receptores inhibidores, uno de los receptores inhibidores del linfocito B es el receptor para IgG, la molécula CD32B, ¿no? Que es un receptor de afinidad intermedia, ¿ya? Y hay otros receptores inhibidores que también pueden regular su actividad. Bueno, en el caso del linfocito B, a nivel central, les decía, cuando las interacciones son con células de matriz, se van a producir señales cruzadas, ¿no? Que pueden provocar la muerte apoptósica de la célula autorreactiva, o estas señales pueden terminar induciendo la expresión de moléculas antiapoptósicas, y esas células lo que van a hacer es editar el receptor, o sea, hacer cambios epigénicos para modificar las regiones variables y después volver a pasar por el proceso de selección clonal. Esto sucede en el 40% de los casos. Si el antígeno es soluble, ¿no? Estas señales van a inducir estados de energía clonal. Y a nivel periférico vamos a tener los mecanismos de apoptosis, ¿no? El de inactivación funcional, que depende de la falta de provisión de BAF, ¿no? El factor de supervivencia del linfocito B. Y también la actividad de señales inhibidores, por ejemplo, el inhibidor, eh, el receptor para IgG, la molécula CD32B. Deborah Dodniak, una investigadora, ¿no? Ella fue quien descubrió por primera vez la presencia o encontró evidencia de autorreactividad, ¿no? Para el caso de la tiroiditis de Hashimoto. Ella descubrió los anticuerpos antitiroideos y fue la primera y es la pionera en este tipo de estudios. Bien, los procesos de autoinmunidad, para que se puedan desarrollar, bueno, tienen que terminar quebrando los mecanismos de tolerancia inmunológica. Siempre va a existir un riesgo genético, siempre va a existir un factor desencadenante.
antes de que se instale el proceso autoinmunitario. Y bueno, hay pasos que siguen los procesos de este tipo, ¿ya? Susceptibilidad genética y el factor ambiental, en la mayor parte de casos, le atribuyen, ¿no?, a las infecciones ser la causa de la presencia del evento inflamatorio que finalmente termina en un proceso autoinmunitario. Tradicionalmente se clasifican en dos, bueno, o hay dos extremos, ¿no? Sistémico u órgano específico. El sistémico, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, y a la enfermedad que siempre la toman como órgano específico es la tiroiditis de Hashimoto. Como en todas las enfermedades, los mecanismos efectores son múltiples, ¿no? Y se caracterizan por ser procesos crónicos y progresivos, ¿ya? Este, ¿Qué factores o qué elementos pueden estar fallando para que se instalen procesos autoinmunitarios? Defectos en la deleción clonal, o sea que las células autorreactivas no fueron eliminadas en su momento. Es muy común que haya problemas con la generación de linfocitos T reguladores, ¿no? Va a haber la inducción de muerte celular de las células autorreactivas puede ser defectuosa, ¿no? En- y puede haber una función, entre otras cosas, inadecuada de los receptores inhibidores. O sea, cualquiera de los mecanismos de regulación que esté alterado va a ser un factor para que aparezcan este tipo de procesos autoinmunes. Otro factor, la presentación anormal de antígenos propios, ¿no? Y eso sucede, por ejemplo, en lupus eritematoso sistémico, donde el ADN se va a mezclar con otras moléculas y termina conformando neoantígenos contra los cuales se van a formar o se van a terminar generando células autorreactivas y autoanticuerpos autorreactivos, ¿no? En lupus eritematoso sistémico, un autoanticuerpo muy importante es el anti-DNA de cadena doble. Podemos decir que hay cuatro etapas en los procesos autoinmunitarios. La fase de susceptibilidad, ¿no?, que en realidad constituye el riesgo genético. Y el riesgo genético, bueno, hay grupos de genes que tienen que ver con esto, a los que se asocia la posibilidad de la instalación de un proceso autoinmunitario. A la cabeza, las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Una vez que se inicia el proceso autoinmunitario, este, vamos a tener evidencia de actividad autoinmune. Ya eso lo vamos a llamar la fase de inicio. La fase de inicio, por ejemplo, en la fase de inicio podemos encontrar autoanticuerpos sin que el paciente tenga manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas se van a producir en el paso siguiente, que es la fase de propagación de la respuesta autoinmunitaria, ¿no? Y finalmente, en algunas situaciones, el paciente puede regular la actividad autoinmunitaria, ¿no? Esa es la fase de regulación o resolución. Pero hay que asumir que este paciente ya tiene predisposición a que presente este tipo de problemas. Bien, en cuanto a la genética, tenemos a la cabeza las moléculas HLA, ¿no? Tenemos genes, hay un grupo importante de genes que no son HLA y se asocian con problemas de autoinmunidad, por ejemplo, complemento, los defectos de complemento. Y hay algunos casos en los cuales pueden presentarse alteraciones de genes en particular.
Bien, en cuanto a la asociación HLA, hay asociaciones que son muy importantes, son muy evidentes. Por ejemplo, en el caso de espondilitis anquilosante, ¿no? No nos olvidemos que, eh, no nos olvidemos que si el paciente tiene alguna molécula HLA asociada con enfermedad, eso no define la aparición de la enfermedad. Lo que establece es un riesgo relativo, ¿no? En el caso de espondilitis anquilosante, el riesgo relativo es de 100 a 200 veces mayor comparado con aquella población que no expresa la molécula B27. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 100 o 200 personas que tienen B27, y hacen la enfermedad, ¿no? Una que no tiene B27 hace espondilitis anquilosante. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la artritis reumatoidea. Aquellos que tienen DRB1 y solo tienen una molécula, o sea que sea del padre o de la madre, el riesgo relativo es de 4 veces. Quiere decir que la población que no tiene el alelo, hace una vez, ¿no? 4 contra 1. Si en el caso de, nuevamente, artritis reumatoidea, el paciente hereda el DRB1 paterno y materno, o sea, tiene dos DRB1, el riesgo relativo se incrementa a 12 veces, ¿no? Moléculas de señalización, esta enzima, la PTPN22, ¿no? Que se encarga de la señalización del receptor del linfocito T y también del receptor del linfocito B. Las alteraciones de la señalización, o sea, señalizaciones que no son reguladas, ¿no? Y que promueven las respuestas autoinmunitarias, se observan en el caso de artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, diabetes tipo 1, ¿ya? Otra, por ejemplo, las señalizaciones mediadas por la molécula TRAF1, que es una de las moléculas que recluta el receptor del factor de necrosis tumoral. También las alteraciones de señalización tenemos que asumir que no están reguladas, ¿no? Ya hay mucha señalización mediada por el receptor del factor de necrosis tumoral. Esto se observa en artritis reumatoidea, ¿ya? O sea, la falta de regulación de la señalización también está asociada con problemas autoinmunitarios. Receptores de inmunidad innata, el NOD2, ¿no? Que también lo hemos revisado bastante. Esta falta de regulación de la actividad del NOD2 se ve en enfermedad de Crohn, ¿ya? Los efectos de moléculas de complemento, como C1Q, C2, C4, se observa en el caso de lupus eritematoso sistémico. Defectos o deficiencias en la regulación de las señales que son emitidas por interleuquinas, ¿no? Por ejemplo, veamos la reguladora, interleuquina 10, ¿no? Si la interleuquina 10 no es capaz de regular las respuestas Helper-1, que les he comentado varias veces, esto se puede asociar con la aparición de procesos como la enfermedad inflamatoria intestinal, lupus eritematoso sistémico, diabetes tipo 1, ¿ya? Este, bueno, los defectos de moléculas reguladoras. CTLA4, ¿no? No va a haber inhibición de la célula T al momento de la activación. No va a haber generación de linfocitos T reguladores. Eso se observa en diabetes tipo 1 y en artritis reumatoidea. Los defectos de la molécula reguladora CD32B o el Fc gamma R2B, ¿no? Que regula la actividad del linfocito B, se observa en lupus eritematoso sistémico.
Los procesos de autofagia también tienen que ver con la regulación de las respuestas autoinmunitarias y los efectos de esta molécula que promueve los procesos de autofagia se encuentran en la enfermedad de Crohn, ¿no? Bien, la falta de regulación de la respuesta autoinmune contra algunos antígenos, insulina, el receptor del TSH, bueno, en diabetes tipo 1, en la enfermedad autoinmune tiroidea, ¿ya? Las alteraciones en el procesamiento de proteínas, como se ve en artritis reumatoidea, en el caso de la peptidil, la PAT1, ¿no? La PAT y su enzima 4, perdón, PAT y su enzima 4. Esto se ve en artritis reumatoidea. Peptidil arginina dehidrasa 4, ¿no? Son 6 isoformas que tiene, los 6 isoenzimas que tiene la peptidil arginina dehidrasa, y eso tiene que ver, sus alteraciones tienen que ver con el incremento de la citrulinación y la aparición de autoanticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados. Los macrófagos también tienen un rol muy importante en lo que son los procesos autoinmunitarios, ¿no? Bueno, una de las funciones principales es la de remoción de cuerpos apoptósicos. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Si el cuerpo apoptósico es removido en condiciones normales, entonces la célula va a liberar mediadores reguladores que van a mantener el estado de tolerancia inmunológica. Para la remoción de los cuerpos muertos por apoptosis, el macrófago se vale principalmente de estos receptores, que son los receptores scavenger o receptores basurero, ¿no? Y hay otro grupo de receptores que pertenecen a la familia TAM, ¿ya? Se llaman Tiro, 3, AXL y MER, TAM. Eh, bueno. ¿Qué puede hacer que la actividad de los macrófagos se altere en los procesos autoinmunitarios? El daño oxidativo, que tiene que ver sobre todo con una actividad exagerada, ¿no?, de la vía de estallido respiratorio que termina dañando la célula y puede terminar induciendo también la muerte por por necrosis de los macrófagos, ¿no? Eh, La modificación de aminoácidos, eso se ve en artritis reumatoidea bastante, los procesos de citrulinación, que es motivo de la revisión de esta semana. Alteraciones este, alteraciones en procesos infecciosos, por ejemplo, en los casos de fiebre reumática, ¿no? Y también, como no, los receptores tipo TOL tienen un rol en los procesos autoinmunitarios porque sabemos que van a iniciar las respuestas inflamatorias que van a dar lugar a la activación de los linfocitos T autorreactivos. Bien, en el caso de apoptosis tenemos dos situaciones: que la apoptosis sea defectuosa o que la apoptosis sea excesiva. Acá debe ser inducción defectuosa de la apoptosis, ¿no? Las células autorreactivas o las células que participan de las respuestas inflamatorias deben cesar su actividad, ¿no? Y una vez que cesa su actividad, estas células deben ser eliminadas activando los procesos de apoptosis celular. Sabemos que hay formas como se puede inducir la apoptosis celular, ¿no? Por interacciones faz ligando, por activación de la muerte por la vía mitocondrial, ¿no? Y la otra vía es la de enzimas perforinas, que está a cargo de células citotóxicas. En situaciones en las cuales las moléculas encargadas de inducir la muerte por apoptosis
están defectuosas, entonces eso se va a constituir en un factor de supervivencia de las células autorreactivas. Y eso se observa en modelos experimentales donde los defectos de las interacciones FAFAS ligando o de la caspasa 8 promueven, ¿no?, la aparición de procesos autoinmunitarios, ¿no? La otra cara de la moneda es la sobreexpresión de moléculas relacionadas con la supervivencia celular. Entre ellas tenemos esta que es la principal, la BCL2, ¿no? En la medida que las moléculas BCL2 estén sobreexpresadas, entonces las células autoinmunitarias tampoco van a poder ser eliminadas. Los procesos de apoptosis excesiva están asociados con mm, la instalación de necrosis secundaria, ese es uno, y dos, la formación de neoantígenos, ¿ya? Entonces, la apoptosis excesiva puede llevar a que se presenten exacerbaciones de los problemas autoinmunitarios, ¿no? Y estos cuerpos apoptósicos, por el tipo de expresión mm, antigénica que tienen, pueden terminar formando complejos con los autoanticuerpos, dando lugar a que el proceso autoinflamatorio se amplifique, ¿ya? Si hay mucha muerte celular y estas células muertas por apoptosis no son removidas a tiempo, entonces se pueden instalar procesos de necrosis secundaria que van a amplificar la respuesta inflamatoria en los tejidos. Bien, el apotope es el epítope que expresa la célula muerta por apoptosis, ¿ya? Y la apotope va a ser reconocida, se define como apotope porque esta secuencia molecular va a interactuar con los autoanticuerpos, ¿no? Y va a formar complejos patogénicos, lo que veíamos acá, ¿no? La captura de cuerpos apoptósicos que forman complejos con anticuerpos. Y esas epítopes se llaman apotopes. ¿En qué casos se ve daño mediado por apoptopes? Bueno, en cirrosis biliar primaria, síndrome de Sjögren, lupus neonatal y también en lupus eritematoso sistémico. La otra es la netosis, que ya la conocemos, ¿no? Es la muerte celular del polimorfo nuclear que se da al momento de la liberación del ADN, ¿no? La liberación de las trampas de ADN en los problemas autoinmunitarios se van a constituir en un mecanismo de amplificación de la respuesta inflamatoria y del daño a nivel de los tejidos. Se ve mucho en los casos de granulomatosis de Wegener, ¿no? También en lupus eritematoso sistémico, ¿ya? Necrosis, bueno, los procesos de necrosis se caracterizan porque va a haber los procesos de necrosis terminan con la dehiscencia o deterioro de la membrana citoplasmática, ¿no? Y se caracteriza porque va a haber una tumefacción de las organelas y de la membrana citoplasmática de la célula que se va a necrosar, ¿no? Este, Los procesos de necrosis no son eventos que se den de forma desordenada. Existen mecanismos que se van a activar, ¿no? Y hay un orden, digamos así, que va a terminar dando lugar a que la célula muera por procesos de necrosis, ¿no? Por eso dicen que existe una necrosis programada. La necroptosis, bueno, la primera es la necroptosis, ¿no? La necroptosis depende de esta enzima, la proteína quinasa, que interactúa con el receptor
el RIP1, ¿no? La RIP1, y hay un homólogo que es la RIP3, ¿ya? Y esto tiene que ver con lo que son la inducción de muerte por apoptosis mediada por ligando receptor, ¿no? Como les dije en la reunión pasada, al momento de la activación de las interacciones FAFAS ligando, se va a formar un complejo, que es el complejo DISC, que es el complejo inductor de señales de muerte, que debe activar a la caspasa 8. Eso es lo que sucede normalmente, ¿no? Pero hay situaciones en las cuales va a haber una fosforilación de estas enzimas, las RIP1 y las RIP3. Digamos que van a competir con la caspasa 8 y van a ser fosforiladas. Cuando sucede esto, ¿no? Y la actividad RIP1 y RIP3 no es inhibida, entonces se va a estimular la activación de la NADPH que va a llevar a que se consume el ATP en grandes cantidades, ¿no? Una vez que el ATP que se consume no es repuesto, entonces la célula va a entrar en colapso energético y va a ir hacia la necrosis. Ese tipo de muerte celular por necrosis mediada por las enzimas RIP1 y RIP3 se denomina necroptosis. ¿En qué caso se ven los procesos de necroptosis? En el caso de enfermedad de Parkinson, cuando hay problemas de isquemia en el infarto cardíaco, ¿ya? Obviamente la necroptosis lleva a que se expresen patrones moleculares asociados a daño, ¿no? Y también es un mecanismo de daño en el caso de lupus eritematoso sistémico y enfermedad inflamatoria intestinal. Otro caso en el que se ve actividad por necroptosis es en la enfermedad de Crohn, donde van a ser las células de Panet las que van a comenzar a morirse por la actividad de las RIP1, RIP3. La otra es el partanatos. Este tipo de muerte depende de esta enzima, la PARP1, ¿no? La poli-ADP ribosa polimerasa 1. Y este tipo de muerte celular está asociado con el daño que se va a producir a nivel del núcleo. Cuando hay daño al nivel del núcleo y se daña el ADN, la célula lo que hace es activar los mecanismos de reparación, ¿no? Para que el ADN pueda ser reparado y la célula pueda continuar con su función normal. Una de las enzimas que interviene en este proceso es el PARP1, ¿ya? En situaciones en las cuales el daño es muy extenso, entonces la actividad del PARP1 va a iniciar, ¿no? Y este tipo de acción depende del consumo de NAD, ¿ya? La sobreactivación del PAD1 con un superconsumo del NAD va a llevar a que se comience a consumir ATP en grandes cantidades. Si el consumo de ATP es exagerado, entonces al igual como pasa con la necroptosis, se va a producir un evento de colapso energético, lo que va a llevar a la muerte por necrosis de la célula. Entonces el PARP1, la actividad exagerada de PARP1 está asociada con necrosis, ¿no? Y el proceso se llama partanatos. ¿En qué caso se ve actividad de PARP1? Bueno, en problemas de sepsis, ¿no? En daño por isquemia reperfusión y también en los casos de artritis inducida por colágeno. Christian de Dubé, bueno, este investigador describió los procesos de autofagia en células que habían sido sometidas a ayunos muy prolongados, ¿no? Células hambrientas. Y describió, bueno, en autofagia se describen tres modalidades, ¿no? La más importante es la macroautofagia,
Y los procesos de autofagia tienen que ver con, bueno, fisiológicamente con lo que es el reciclaje de organelas y moléculas que ya, bueno, no son necesarias o ya cumplieron su ciclo. Y también con los procesos de mantenimiento de la célula cuando se encuentra en ayuno, ¿no? En el caso del timo, las células corticales químicas epiteliales de la corteza profunda eh, usan los procesos de autofagia para presentar estas moléculas o, bueno, para hacer presentación antigénica, ¿no? La presentación antigénica que hacen las células químicas epiteliales de la corteza profunda incluyen antígenos que provienen de procesos autofágicos, ¿ya? Hay tres rutas: la microautofagia, ¿no? En la cual se capturan antígenos de la membrana lisosomal, bueno, y los antígenos son liberados en el lisosoma. La autofagia mediada por chaperonas, una de las moléculas que interviene bastante en esto es esta de acá, la LAMP2A, ¿no? Junto con esta otra molécula, la proteína de choque térmico 70. Y el proceso más importante es el de la macroautofagia, que depende de la formación de este cuerpo o esta vesícula que se llama autofagosoma. Todo comienza en el citoplasma con una vesícula que no se sabe a ciencia cierta por qué comienzan a emitirse estas proyecciones, ¿no? De membrana, de doble membrana, que van a terminar envolviendo proteínas, citosol y organelas dentro de una vacuola, ¿ya? Al concluir la formación de la vacuola, la membrana interna se fusiona y la membrana externa también se fusionan para formar una vesícula que vamos a llamar autofagosoma. Este autofagosoma puede tener dos caminos. El primero es que termine fusionándose con endosoma. En ese caso, la vesícula va a recibir el nombre de anfisoma. Y la otra es que se fusione directamente con un lisosoma, ¿ya? Como quiera que sea, si el anfisoma o el autofagosoma se fusionan con lisosomas, van a terminar conformando un autolisosoma, ¿no? Y es así como se va a proceder a degradar aquellos elementos que se encuentran dentro de la vacuola autofagocítica, ¿ya? La membrana del lisosoma se fusiona con la membrana externa del autofagosoma o anfisoma, liberando las enzimas, ¿no? Que terminan degradando aquellos elementos que se encuentran dentro de la vacuola autofagocítica, ¿ya? Estos después son utilizados, como les dije, son reciclados, ¿no? Y en muchos casos son utilizados para presentación antigénica. Este, ¿Qué defectos de la autofagia, o bueno, en qué casos o qué defectos de la autofagia se asocian con problemas de autoinmunidad? Bien, como les comenté, en primer lugar, los procesos de autofagia están relacionados con la presentación antigénica, ¿no? Lo hacen las células tímicas epiteliales corticales, las de la corteza profunda, al momento de la selección positiva, ¿ya? La presentación o los mecanismos de autofagia eficientes tienen que ver con estas moléculas, la fosfatidilcerina, ¿no? Y la lisofosfatidilcolina, ¿ya? La primera, estos dos tipos de moléculas, ¿no? Son expresadas por las células apoptósicas y facilitan su captura y remoción, ¿ya? Este, bueno. Cuando hay defectos
de este gen, que es el gen 5 asociado con autofagia o BCLIN, ¿ya? También se encuentran defectos en la expresión de fosfatidilcerina y lisofosfatidilcolina, lo que hace que las células muertas por apoptosis no puedan ser removidas de forma eficiente, llevando a que la falta de remoción provoque en las células apoptósicas que no son retiradas, que entren en necrosis secundaria y se produzcan los procesos de inflamación, que van a desencadenar las respuestas autoinmunitarias, ¿no? Otro mecanismo de autoinmunidad es el mimetismo molecular. El mimetismo molecular tiene como característica principal el hecho de que el autoantígeno tiene que sostener la respuesta inflamatoria. Y hay que diferenciarlo de lo que es una reacción cruzada, ¿no? Ustedes ya saben que hay situaciones en las cuales eh, los gérmenes pueden provocar reacciones cruzadas con los tejidos del hospedero, en este caso del humano, ¿no? Y eso se debe a que existen similitudes. Nosotros compartimos secuencias antigénicas con numerosos gérmenes, ¿ya? En el caso del mimetismo molecular, el antígeno propio tiene que sostener la respuesta inflamatoria. Entonces, el ejemplo de toda la vida es el de la gonorrea, ¿no? Si a un paciente le da gonorrea y de repente comienza a tener artritis, podemos pensar o debemos suponer que la artritis es una artritis a distancia, que es debida a la infección gonorreica, ¿no? La demostración de que esto es así es la prueba terapéutica. Se trata la gonorrea, se elimina a la bacteria y la artritis desaparece. Eso no es mimetismo molecular, ¿no? Para que haya mimetismo molecular, el antígeno propio tiene que sostener la respuesta inflamatoria y se da en esta situación. Volvemos a la gonorrea. El paciente viene con gonorrea, está con artritis, tratamos la gonorrea, eliminamos a la bacteria, pero la artritis continúa. ¿Qué pasó? Que el antígeno o alguna molécula o antígeno que se encuentra en la articulación está manteniendo la respuesta inflamatoria porque se han activado células autorreactivas, ¿ya? Y esas células autorreactivas han quebrado los mecanismos de regulación de la respuesta autoinmune. Bueno, en la fase de propagación tenemos que es el momento de las manifestaciones clínicas, ¿no? Ya no va a haber resolución espontánea, es muy difícil, ¿no? Y aquí los antígenos ya han adquirido características que le permiten sostener la actividad de las células autorreactivas. Se entra en un estado de amplificación de la respuesta inflamatoria, más daño tisular, ¿no? Lo que hace que se puedan destruir órganos y tejidos, ¿ya? Entonces, la expresión antigénica tiene que ver con la expresión del autoantígeno, ¿no? Y el mantenimiento de la respuesta autoinmunitaria. Y obviamente el incremento de la expresión se va a producir durante la fase de propagación de la enfermedad. Muy bien, aquí terminamos.